Bienvenido a su programa Tiempo de Renovación. Buenas tardes, señor José Manuel Brito y el señor Pantaleón María. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos escucha hoy, miércoles 14 de noviembre. Estamos a pocos días. ¿Qué día es que toca? Es que renunció Juan Bosch del PRD. ¿Fue 17? 18. 15 renuncia. 15 de noviembre. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Es decir, que también eso se restaría una fecha memorable en la vida de la nación. En el día de hoy vamos a tener también muchas cosas que compartir con nuestra teleaudiencia y deberíamos nosotros interactuar con el público si fuera posible. Bueno, Héctor, que ponga el teléfono ahí por favor para los teleaudientes puedan llamar y tengan la posibilidad de hacer las llamadas. Muy bien. Ayer hubo un hecho importante que se dieron dos, que fue la decisión primero del procurador de desestimar la querella interpuesta contra el expresidente Leonel Fernández por carente de recursos o fundamentos jurídicos, ya que dice esa denuncia como que el responsable de la situación del déficit fiscal es el presidente Leonel Fernández Reina, y ahí mismo también sometía a Víctor Díaz Rúas y al señor Félix Bautista por sobrevaluación de obras. Entonces parece que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no le dio mérito a esa denuncia, por lo cual la desestimó. Parece no, tú dices parece que no le dio mérito, no. Sí, pues yo no lo he leído. No, pero lo que él dice, sino es que el señor Procurador General de la República Dominicana, el señor Brito, ¿verdad? Domínguez Brito, es un abogado de larga experiencia, Sí. y sabe perfectamente las cosas que se esconden detrás de esa forma de hacer, de tratar de denuncia sin fundamento. Y como no tiene fundamento, pues él tenía el legítimo derecho que le da la autoridad y da la ley a desestimarla. Que digan, por ejemplo, el señor Moreno, que en un lenguaje soez, en un lenguaje impropio de una persona que pasó, fue, por cierto, fiscal del distrito, y que además fue sustituido por Domínguez Brito. Domínguez Brito lo sustituyó a él. Sí, lo sustituyó a él. Sabiendo la calidad moral de Domínguez Brito, este señor se rebaja en una manera increíble. Le dice cosas a ese señor Procurador General de la República impublicables. Le digo muchas palabras ofensivas. Señor, no tenía decisión, si tú de toda la cosa le dijo, y además el señor que lo estaba entrevistando, por cierto, anoche, que lo que parece es una gallareta, digo yo que será una gallareta cubana, le introdujo palabras que él decía. Entonces, sí, yo también digo eso. O sea, realmente, si este señor, que es en este momento presidente de un partido político, un partido minoritario, que por cierto yo creo que quedó ilegal ahora en las elecciones pasadas, quiere... No, que perdió el reconocimiento. El reconocimiento quedó ilegal. Quiere darle motivos al pueblo dominicano o a una parte de este pueblo dominicano para que lo tome en cuenta alguna vez como candidato o algo así por el estilo. Esa es la vía peor, la peor vía que pueda utilizarse una persona con cierto grado o con aspiraciones a ser un dirigente. Yo creo que siguiendo la línea de las cosas que se ven y las que no se ven, siendo como son
tanto Domínguez Brito como el licenciado Moreno García de la misma traba, es decir, los dos son de la Ucamaima, y los dos han sido docentes allí, los dos son graduados de allí, sí, ellos vienen desde muy temprano trabajando juntos, y ese tipo de presiones indica que parece que alguno llevaba algo contra el otro sin que el otro lo supiera. Sí, lo ignoraba. Contra él no solamente dijo que Domínguez Brito había archivado los expedientes de corrupción que él tenía para someter en la fiscalía. Exacto. Realmente hay algo contra Domínguez Brito más que contra los acusados, porque fue a Domínguez Brito a quien le cargó lo cierto es lo siguiente, y esto debe saberlo la población. No es la primera vez que se pretende el lanzar daño contra el presidente Leonel Fernández. Ustedes recordarán en una ocasión que el que fuera director de la Corporación de Electricidad César Sánchez. Exacto. Y el mismo poder, el poder ejecutivo quiso buscar la manera de llevar a Leonel a los tribunales, y el procurador de entonces, que era del PRD y que por tanto no podía ser calificado de servir del doctor Leonel Fernández, le dijo claramente: ahí no hay ninguna posibilidad. Sí, le dijo eso lo dijo Bello Rosa, Virgilio Bello Rosa, le dijo claramente al presidente que no podía él como procurador iniciar ninguna acción contra Leonel Fernández, porque la condición de presidente, el hecho de ser presidente, no lo obliga a usted a cargar con cualquier desafuero o hecho mal, a cosas mal hechas que hagan personas, que hagan subalternos, por ejemplo, en el caso de que lo hubiere, que fuera el caso. Hoy tenemos muchísimos problemas en el interior del país con la relación de la policía y las actuaciones de la policía. ¿Cómo podemos llevar a la justicia jefe de la policía? No, es imposible. Es decir, el querer descalificar a una persona y usar para ello supuestos hechos cometidos no investigados todavía, por subalterno, en dado caso. Eso es sencillamente una manera de querer desahogar algunas de las frustraciones que tenemos nosotros los seres humanos a veces. En este caso, una persona específica. Mira, Manuel, mira, yo quería también decir aquí algo, porque yo me voy a la primera. Mira, se ha dicho con relación a Moreno, se dijo, algunos comentaristas han dicho que el presidente de la República, y es cierto, nombró el hijo de él como embajador o ministro consejero de una embajada. Y dicen que eso es, la posición de Moreno es un mal agradecimiento. Yo digo lo siguiente, que no. El hijo de Moreno tiene derecho a ostentar un cargo en el gobierno. Tiene derecho a eso. Y porque su papá se equivoque y se equivoque diciendo cosas que no deben decir, no es necesario y debe cargársele al hijo de él. Y otra cosa, por ejemplo, que la esposa tiene una pensión. Esa señora es una mujer brillante, que aquí, y ha demostrado aquí, y Leonel no tiene que ver por su calidad humana y su capacidad para saber que el que tiene conocimiento debe de estar en lugares que sirvan al país, que mantenga su pensión. De manera que no hay absolutamente nada de contra de ella. Nosotros estamos de acuerdo, y fue bien hecho por Leonel el hecho que lo haya nombrado y que esa señora tenga su pensión bien ganada. Creo que eso hay que sacarlo de la actitud grosera y poco profesional que ha tenido
el esposo y el papá de ese. Sí, ayer también hubo una gran manifestación de apoyo en la frente a una planta televisora al expresidente Leonel Fernández por una gran cantidad de personas, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de los aliados del PLD y otra gente del pueblo, que estuvieron apoyando a Leonel Fernández desde las 2 de la tarde hasta muy tarde. La cuestión del hecho era que iba a grabar el discurso. Iba a grabar el discurso a las 3 de la tarde, que fue pronunciado o pasado por la televisión después de las 10 de la noche. Y ahí se dio una gran cantidad y lo acompañaron miembros del comité político, miembros del comité central y una gran cantidad de dirigentes y funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana y aliados en el discurso de la sala donde estaba el presidente. Fue muy interesante eso, ese discurso. Jimmy, fue muy interesante porque ahí se demostró tanto a los detractores del partido como de Leonel Fernández, que Leonel Fernández como presidente del PLD está dirigiendo un partido que lo apoya y lo apoyará en su línea y en su posición que ha tenido, no solamente dirigiendo el PLD, sino también dirigiendo esta patria de Duarte Sánchez Jiménez. Así es, así es. Entonces eso es importante que se dé también, además de las manifestaciones en contra, también hay manifestaciones a favor. Buenas tardes, su nombre y dónde nos llama. Sí, buenas tardes, Jimmy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Adelante. Hola, señor Pantaleón y José Manuel Brito. Gracias, gracias. Está en el aire ya. Diga, Le habla Luz Hernández. un placer. Le estoy llamando para recordarle que el partido, o sea, la renuncia del compañero Juan, fue el 19 de noviembre del 73. Ah, ok. Muy buena memoria. Sí. Y la proclamación del partido El 15 de diciembre. fue el 15 de diciembre del mismo año. Ok, muy bien. muchas gracias por la Por eso- corrección. Sí. Exactamente. Quiero también, Ajá, sí, continúe. quiero decirle también que eso de Moreno nunca ha ido para parte y ahora va menos. Ajá, Va bien. Exacto. Con esto de Leonel ayer, con esta bofetada así, sin mano. así es, pues muchas gracias por llamar. Gracias. Gracias por seguir este programa. Entonces, como le decía, y como lo dijo Pantaleón, fue una manifestación muy importante y además el apoyo que recibió el presidente Leonel Fernández ahí cuando iba a grabar su discurso. Y ya nosotros iniciando el comentario de que ese discurso estuvo cargado de muchos datos, fue un discurso muy importante, un discurso también que comparaba la presión tributaria de República Dominicana y de otros países de América, Centroamérica y Europa y Estados Unidos, y que nosotros hemos venido aquí también, hemos venido diciéndole a las personas sobre la presión tributaria de República Dominicana y sobre también lo que tiene que ver con las recaudaciones de esos países con relación a República Dominicana, que es muy baja. Y Leonel Fernández dijo ahí que República Dominicana era uno de los países donde menor recaudación había. Ahí ustedes ven al presidente Leonel Fernández en pleno discurso de anoche, donde él manifestó también por qué fue el déficit fiscal, lo que tenía que ver con los problemas de el subsidio eléctrico de 1.200 millones de dólares, lo que tiene que ver con el déficit cuasi fiscal y la capitalización del Banco Central, y lo que tiene que ver con 40.000 millones de pesos, más de 41.000 millones de pesos que dejaron de recaudarse. Y también enumeró todas las obras que él ha hecho, que hizo el año pasado, que ustedes han visto en cada una de las provincias, el Distrito Nacional y en los diferentes lugares. Entonces ese discurso es importante que Leonel saliera a hablar, porque ha habido mucha gente que han estado cuestionándolo, la misma denuncia de Guillermo Moreno y otras denuncias que han hecho diferentes personas. Hay una llamada, su nombre y dónde nos llama.
Sí, buenas. Está en el aire. Buenas. Buenas tardes, Sí, se oye. pero ya está en el aire. Sí, claro que sí. Hable. Puede poner su... Sí, está en el aire ya. Sí. Faustino Jiménez. Un placer, Faustino. Óyeme, yo casi nunca llamo a ningún programa, pero me motivó a llamar porque la ciudadana o compañera Sí. que habló de la fecha de la fundación del partido. Ajá. Es cierto, don Juan renunció y con él la mayoría de la comisión permanente del entonces PRD. Sí. Eso fue el 19 de noviembre. 18 de noviembre Ah, de ok. 1973. Ok. Y el 15 de diciembre de ese mismo año se realizó el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. Y en ese congreso don Juan dijo, nos vamos del PRD porque cumplió su misión histórica. Y la misión del PRD es completar la obra de Juan Pablo Duarte. Sí. Solamente quiere decir eso. Parca León, Bien. que es un zorro Sí. del PRDismo, y tú, Jimmy, Sí. el compañero de lado, o la persona, José Manuel. Manuel Brito. que lo veo, pues, lo conozco muy bien personalmente, pero como que su nombre no lo recuerdo. José Manuel Brito. Quería hacer esa aclaración. Muchas gracias. Gracias, Faustino, y decirte que este programa está a tu disposición cuando tú lo creas conveniente para que venga para hacerte una entrevista. Cuando te guste, cuando a ustedes les guste, pueden invitarme y yo con mucho gusto compartiría con ustedes. Gracias, Faustino. Sí. Déjame tu teléfono con el... Quédate en el teléfono para que le dé el teléfono a Héctor para llamarte. Así que muchas gracias. Entonces decía que ese discurso de Leonel Fernández de ayer fue importante porque había una gran cantidad de personas o la protesta que han estado llamando ciertos sectores políticos y sectores de clase media han estado cuestionando y diciendo que el déficit fiscal, la culpa es de Leonel Fernández. Y recuérdense lo que decía José Manuel Brito aquí en un programa anterior. Un déficit no es más que cuando las recaudaciones que están previstas para un año no se dan y los gastos exceden lo que se proyectó. Eso es lo que ha pasado en República Dominicana. No es que nadie tomó el dinero y se lo echó en el bolsillo y se lo llevó para su casa o para su empresa. Es que hay un déficit que en todos los países del mundo se da, incluyendo Japón y Estados Unidos y Europa. Y en las familias. Y en las familias Cuando también. tenemos que endeudarnos. Exacto. Cuando tenemos que endeudarnos y no podemos evitarlo, porque si usted dice, yo gasto solamente aquello que puedo hacer con mis ingresos, pero si usted se enferma, los ingresos no le alcanzan, usted tiene que gastarlo. Por los países, igual, el Estado tiene compromiso con una sociedad y tiene que resolverle los problemas. Es decir, no puede dejar de hacer un hospital, de nombrar los médicos, de hacer una escuela y nombrar los maestros, de hacer un puente que se cayó o hacer uno nuevo para que la gente pueda transitar, aunque ello le implique endeudarse, porque eso son obligaciones que contrae el Estado con la sociedad. Pero hay otros casos que se van hasta de la mano, como ha sido el problema de la energía eléctrica, que el Estado no ha podido controlar, y hay unos contratos ahí que tienen atado al Estado dominicano y que van creciendo, porque a la medida que la población va demandando más energía eléctrica y se extiende más, pero igual de costosa sale la energía y ellos no la pueden pagar, tiene el Estado que pagar por ello. El Estado está pagando por lo que no pueden pagar. Así es. Y eso, un déficit calculado de 240 millones de dólares, se subió a 1.200 millones de dólares. El presidente no mencionó anoche el servicio de la deuda. No. Sí, la deuda externa, que son más de 70 mil millones de pesos que se pagan. Ajá. Por ¿Él concepto la de mencionó? deuda. No la mencionó. No la mencionó. Y eso solamente... Sí, Parte de eso se lleva como el 20% de los ingresos del Estado. Sí. Y del presupuesto. Y fíjate, José Manuel, Pantaleón, sí, sí, usted. mira, la forma pedagógica en que tiene Leonel Fernández para exponer las cosas que parecen complicadas,
Ayer mostró esa capacidad de maestro que tiene, cuando solamente con tres aspectos de la realidad demostró y le dijo al pueblo dominicano que esperaba eso, que parece ser que Leonel pone el oído en el corazón del pueblo, que necesitaba que Leonel Fernández, así me lo decía una persona ayer, nosotros necesitábamos que Leonel hablara, porque el estado de confusión existente no nos permitía a nosotros tomar ni siquiera una posición. Ahí lo demostró. Uno, no hubo hubo una caída en los impuestos de 40,000 y pico de la recaudación. Caída, que no, ese dinero nunca llegó. Nunca llegó, por consiguiente, nunca podía malversarse, ni nadie podía tenerlo. Y que son muchos. 40, pero no se podía impedir. Pero no se podía dejar de hacer las obras que estaban previstas con eso. Segundo, ese bendito déficit eléctrico que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente, que subió cuando se tenía previsto 270 millones de dólares, subió a 1.200 millones de dólares. Son más de 51 que son millones más de de pesos. 51 millones de pesos. Y el resto fue con esas cientos de obras en todo el país. En todo el país. Sí es. Y que todos aplaudimos. Por ejemplo, una de las cosas que vivían todos los pueblos y todas las ciudades del país era la solicitud de que fueran asfaltadas las calles de esos pueblos. Y fueron asfaltadas. Así es. Entonces, con esos tres renglones, esa facilidad es lo que no pueden entender unos, ¿qué te digo? Unos sabios que entienden y que saben. Es que no lo quieren entender. Pero no quieren entenderlo porque lo que necesitan es desacreditar. Lo que necesitan es que el pueblo crea que Leonel no es lo que realmente es, sino lo que ellos dicen que él debe ser. Y además, en vez de educar, lo que hacen es impulsar la ignorancia de la sociedad. Esos jóvenes que están en San Francisco de Macorís quemaron goma, tiraron piedra y tiro, que renunció Juan Bosch del PRD, ¿fue 17, 18? 15 de renuncia. 15 de noviembre. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Es decir, que también eso se restaría una fecha memorable en la vida de la nación. En el día de hoy vamos a tener también muchas cosas que compartir con nuestra teleaudiencia y deberíamos... por carente de recursos o fundamentos jurídicos, ya que dice esa denuncia como que el responsable de la situación del déficit fiscal es el presidente Leonel Fernández Reina, y ahí mismo también sometía a Víctor Díaz Rúas y al señor Félix Bautista por sobrevaluación de obras. Entonces parece que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no le dio mérito a esa denuncia, por lo cual la desestimó. Parece no, tú dices parece que no le dio mérito, no. Sí, pues yo no lo he leído. No, pero lo que él dice, sino es que el señor Procurador General de la República Dominicana, el señor Brito, nosotros interactuar con el público si fuera posible. Bueno, ¿No Héctor, que ponga el teléfono ahí por favor para los televidentes puedan llamar y tengan la posibilidad de hacer las llamadas. Muy bien. Ayer hubo un hecho importante que se dieron dos, que fue la decisión primero del procurador de desestimar la querella interpuesta contra el expresidente Leonel Fernández. Bienvenido a su programa Tiempo de Renovación. Buenas tardes, señor José Manuel Brito y el señor Pantaleón María. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos escucha hoy miércoles 14 de noviembre. Estamos a pocos días. ¿Qué día es que toca?